Bienvenido, hoy te voy a hablar sobre un video explicativo del capítulo 7 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros. En el estudio de la resistencia de materiales, un concepto fundamental es el de las fuerzas internas en los elementos estructurales, que aparecen cuando un cuerpo es cortado para analizarlo en equilibrio. Por ejemplo, si un elemento recto está sometido a dos fuerzas opuestas en sus extremos y lo cortamos en algún punto intermedio, observamos que las partes resultantes deben mantenerse en equilibrio mediante fuerzas internas iguales y opuestas, conocidas como fuerzas axiales. Estas fuerzas no dependen del punto de corte y pueden ser de tracción o compresión dependiendo si el elemento se estira o se acorta. Sin embargo, cuando un elemento está sometido a varias fuerzas, como es la grúa o una estructura compleja, ya no solo se presentan fuerzas axiales. Al cortarlo, aparecen también fuerzas cortantes y momentos flectores, que intentan hacer girar o cortar el elemento respectivamente. Estas fuerzas internas pueden agruparse en un sistema fuerza par que mantiene el equilibrio de cada porción del elemento. En este contexto pasamos al estudio de las vigas, que son elementos diseñados para soportar cargas complicadas y a lo largo de su longitud generalmente perpendiculares a su eje. Estas cargas provocan cortes y flexiones en la viga, y el análisis estructural comienza con determinar las reacciones en los apoyos. Las vigas pueden recibir cargas concentradas, fuerzas aplicadas en los puntos específicos o cargas distribuidas, donde la fuerza se reparte a lo largo de un tramo. La clave del diseño estructural es, primero, calcular las fuerzas internas y luego elegir la forma óptima de sección transversal que resista esas solicitaciones. Las vigas también pueden clasificarse por sus apoyos. Encontramos las empotradas, simplemente apoyadas, embalosado, articuladas, entre otras. El análisis puede complicarse si hay más de tres incógnitas en las relaciones, volviéndose estáticamente independiente que no quiere métodos avanzados. Cuando analizamos una viga en detalle, buscamos calcular la fuerza cortante y el momento flector en cada punto, para lo cual se corta la viga en una sección y se aplican las ecuaciones de equilibrio a una de las partes. Dependiendo de la dirección de las fuerzas internas, usamos una convención de signos. Si el resultado es positivo, las posiciones iniciales sobre la dirección fueron correctas. Si es negativo, se intervienen. Estos nos permiten construir los diagramas de fuerza cortante y el momento flector, que son representaciones gráficas de cómo varían estas magnitudes a lo largo de la viga. Por ejemplo, si se aplica una carga concentrada en el centro de una viga simplemente apoyada, la fuerza cortante cambia bruscamente en ese punto y el momento flector alcanza su valor máximo. En cambio, si hay una carga distribuida, los cambios son más suaves. La fuerza cortante varía linealmente y el momento flector de forma cuadrática. Para facilitar estos cálculos, es útil conocer las relaciones matemáticas entre la carga, la fuerza cortante y el momento flector. Una de ellas establece que la derivada de la fuerza cortante
con respecto a la posición es igual a la carga por unidad de longitud aplicada en ese punto, mientras que la derivada del momento flector es igual a la fuerza cortante. Estas relaciones permiten entender el comportamiento de la estructura sin hacer cortes en cada punto. Por ejemplo, cuando la fuerza cortante es cero, el momento flector está en su máximo o mínimo, lo cual es crítico para el diseño estructural, ya que en esos puntos es más probable que ocurra una falla por flexión. Además, las áreas bajo las curvas de carga y cortante nos dan los cambios en fuerza cortante y momento flector respectivamente, lo que permite construir los diagramas de forma más eficiente. Las fuerzas internas en elementos estructurales. Comenzando con este estudio de los elementos rectos que están sujetos a dos fuerzas F y menos F en extremos opuestos. Este concepto se basa en la premisa de que al cortar el elemento en un punto C es necesario aplicar fuerzas internas menos F y F en las partes AC y CB respectivamente. Este fenómeno demuestra que las fuerzas internas que actúan dentro del elemento son equivalentes a fuerzas axiales, las cuales pueden manifestarse de dos maneras, como tensión cuando el elemento se estira o como compresión cuando se acorta. Este entendimiento es fundamental para la ingeniería estructural, ya que permite prever cómo los materiales responderán bajo diferentes condiciones de carga. A continuación se considerará un elemento con fuerzas múltiples como el elemento AD de una grúa, donde al realizar un corte se deben aplicar tantas fuerzas como momentos para determinar el equilibrio del sistema. En este contexto se introducen conceptos como la fuerza cortante B y el momento flector M, que son fuerzas esenciales para comprender cómo las fuerzas se distribuyen a lo largo del elemento y cómo éstas afectan su integridad estructural. Se enfatizará que las fuerzas internas no solo pueden ser axiales, sino que también pueden incluir componentes de corte y flexión, lo que añade complejidad al análisis. Se definirá también que una viga es un elemento estructural diseñado específicamente para soportar cargas que se aplican en varios puntos a lo largo de su longitud. Estas cargas pueden ser concentradas, que actúan en un solo punto, o distribuidas, que se aplican a lo largo de un tramo de la viga. En la mayoría de los casos, las cargas son perpendiculares al eje de la viga, lo que provoca principalmente fuerzas cortantes y momentos flectores. El diseño de vigas implica un procedimiento sistemático que incluye la determinación de las fuerzas cortantes y momentos flectores generados por estas cargas, así como la selección de una sección transversal adecuada que resista de manera óptima a las fuerzas y momentos calculados. Este proceso es crucial, ya que una viga mal diseñada puede fallar bajo carga, lo que podría resultar en un colapso estructural. Las vigas se clasifican según su tipo de apoyo, lo que puede ser fijo, simple o articulado.
y la distancia entre los apoyos se conoce como claro. Este claro es un factor determinante en el comportamiento de la viga, ya que influye en las reacciones en los apoyos y en la distribución de las fuerzas internas. En el análisis de vigas se cortan secciones y se dibujan diagramas de cuerpo libre para calcular las fuerzas internas B y M utilizando convenciones de signos que indican la dirección de estas fuerzas. Los valores de B y M se grafican generando diagramas que ilustran cómo varían a lo largo de la longitud de la viga. Estos diagramas son herramientas visuales críticas que ayudan a los ingenieros a comprender el comportamiento de la viga bajo diferentes condiciones de carga. Además, se establecerán relaciones matemáticas fundamentales entre la carga, la fuerza cortante y el comportamiento flector, donde la pendiente de la curva de la fuerza cortante dB entre dx es igual a la carga distribuida W, y la relación entre la fuerza cortante y el momento flector se describe mediante dm entre dx igual a b. Estas ecuaciones son esenciales para el análisis estructural, ya que permiten predecir cómo cambiarán las fuerzas internas en respuesta a cambios en las cargas aplicadas. Por último, se abordarán los cables, que son elementos estructurales utilizados en diversas aplicaciones de ingeniería. Se pueden utilizar en puentes colgantes, líneas de transmisión y teleféricos. Los cables soportan cargas concentradas y su análisis se basa en las fuerzas de tensión a lo largo del cable. Se discutirá cómo los cables, al ser flexibles, permiten cierta deformación bajo carga y cómo su resistencia a la atracción es fundamental para el diseño de estructuras que deben soportar grandes fuerzas. En este contexto se explorarán las condiciones bajo las cuales los cables operan de manera eficiente y cómo se pueden calcular las tensiones internas en diferentes puntos a lo largo de su longitud.